Lance Stroll dice que le deja espacio suficiente a Fernando Alonso. Fernando Alonso, muy conciliador. Y eso a mí me da rabia, porque es que al final, la persona a la que vas a criticar va a ser tu jefe el año que viene. ¿Qué le vas a criticar? Claro, Es que Lance Stroll no va a no ser su puedes. compañero, va a ser su jefe. O el hijo del jefe. ¿Qué haces? Entonces eso yo creo que la Fórmula Uno tiene que meter ahí un poco de mano. En el tema este de ser el jefe. Pero es que yo creo que Lance Stroll le vendría bien una temporadita en su casa. Porque no es la primera vez que no sabe cómo competir contra otro piloto. Porque siempre que hay alguien echado fuera de pista, recuerdo en Italia en 2021 que echa Vettel. Siempre que hay alguna movida de estas, raro es que no esté el Stroll metido ahí. Y lo de ayer, bueno, lo de antes de ayer, lo del domingo, podría haber acabado muy mal. Y por algo parecido, se sanciona a Grosjean con una carrera en 2012. Creo que al final una temporada para mí es una burrada, sobre todo No, una si temporada sanciones no, como... una temporadita, digo. Una temporadita Ah, de vale, vale, vale. Vale, sí, un sí. intervalo de tiempo A en ver, su casa. yo creo que sí lo merecía, porque sinceramente, si te paras a pensar, ¿qué hay más grave que provocar un accidente en una recta? Es que Nada. Y si la forma, pocas... ya no es eso, es la forma en la que lo provoca. Porque Alonso Hombre, ya ha claro, hecho si el al final es un movimiento. si al final es un accidente con el significado de la palabra y el sentido, vale, es un accidente, algo pueden ocurrir. Pero el hacer un cambio de dirección tan tardío que al final acabas impactando con un rival, es que me parece de lo más grave que puede suceder ahora mismo en el deporte del motor. Es que un accidente en una recta, o sea, es literalmente tener suerte para que no te pase nada más, y hemos tenido mucha suerte de que no te ha pasado. Pero igualmente, como lo que hay que sancionar es la acción y no la consecuencia, creo que mínimo no debería competir en México. Yo creo que tampoco. Mínimo. De hecho, Pero a Onchu, volviendo a eso, a Onchu le sancionan por aquello que sucede en el Cota. sí, Le a sancionan y 8 creo le que son sancionan. dos grandes premios. Sí, y Onsu hizo muchísimo menos. O sea, Sí. porque Onsu estaba, sí es verdad que hace un cambio brusco, pero Onsu estaba superando a un piloto. Es decir, que Onsu tenía un mínimo de sentido, sí es verdad que lo hace de manera muy brusca, pero tiene un mínimo de sentido que hiciera ese cambio de dirección. Pero es que Stroll no tenía ningún tipo de sentido. De hecho, es que le venía mejor haber trazado por el exterior para que Alonso intentase cerrarle y él hacerle, pues la que hemos dicho, de volver a atacar el interior y ganarle en velocidad en la salida de la Sí. curva. Te vuelves a Y lo poner a que decía, rebufo y ya está. claro, y lo que decide es hacer esa aliada monumental. Y creo que, sinceramente, mínimo no debería competir en México. ¿Qué lo considera la FIA? Que con 3 puestos en la posición de parrilla es suficiente. De hecho, fíjate lo que son las cosas. Con ese accidente pierde más posiciones Fernando Alonso que Lance Stroll. Sí. Y Pero es eso que, es una mierda. Eso, la FIA últimamente se está cubriendo de gloria. Ya se han cargado a Freitas, porque lo del Gran Premio de Japón fue un desastre. Desde lo de la grúa, la gestión de la lluvia, todo fue un desastre. Pero llegas aquí y lo haces peor todavía. La gente que pide comisarios todas las carreras. Que los mismos comisarios no, sean todas es las que no los carreras. hay. Es que no los hay, que me parece increíble, porque al final lo que estás haciendo es poner siempre cabezas de turco. Porque al final Freitas no sabemos qué poder de decisión tuvo en el tema de la grúa de Japón. Pero es un director de carrera. Pero la gente que ordena en Japón no es la misma que ha ordenado en la anterior carrera que en la que estuvo. Y eso es algo que me parece increíble, porque al final en un panel de comisarios hay muchísimos criterios diferentes. Y si encima todos los cambias, es que es perjudicial para tu propia competición. Porque para ti y para mí tenemos un tipo de manera de sancionar ciertas acciones, y si luego nos sientan en nuestra casa en la siguiente carrera, llegarán dos tíos diferentes que darán unas sanciones diferentes. Sí, porque al Y eso, final el al final, reglamento se presta a eso. claro, entonces no creo que cueste absolutamente nada hacer un panel de la gente que tú quieras, como si son tres solo, pero que tres tíos que se vayan a todas las carreras y juzguen todas las carreras con el mismo, con los mismos parámetros, Criterios. por decirlo de alguna forma. Sí, los mismos Porque criterios. si luego estamos de acuerdo o no, pues bueno, ya habrá que debatir si estamos de acuerdo o no con esos tres tíos. Pero habrá un mínimo de sentido, porque seguirán ellos unos parámetros considerados por ellos tres. Pero si nos vamos a Japón y hay una gente tomando una serie de decisiones, y vamos a Estados Unidos y hay otra gente haciendo otra serie de decisiones, pues lo que pasa al final es que al final por un mismo movimiento sancionas a dos pilotos de manera diferente. Sí. Y ya no. O sea, ya no es la inconsistencia y todo esto.